al comienzo del capítulo 2 de Juan. Cuando estén ahí me avisan y me dicen amén. Muy bien, entonces ya estamos en el Evangelio de Juan. Muy bien. Bueno, muy bien. Antes de arrancar, si ya están todos en el Evangelio de Juan, lo bueno es que no los voy a marear, no los voy a estar llevando desde el Génesis hasta el Apocalipsis a la velocidad de la luz, sino que vamos a permanecer en el Evangelio de Juan un rato. Un rato. Es probable que yo haga referencia a algunos otros textos, pero básicamente quiero que se metan y se queden ahí estacionados en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. El Evangelio de Juan en el capítulo 2 tiene algo muy importante y es que habla de, como ven en la pantalla, el debut. El debut. ¿Qué es el debut? Esa es una palabra que heredamos del francés y el debut es cuando tú hiciste algo por primera vez. Cuando debutaste como tal cosa, cuando debutaste como tal cosa, es como esa primera vez. Entonces, esta parte he querido yo, socializarla hoy y reflexionar con ustedes hoy porque quisiéramos todos que hoy de alguna manera fuera como una primera vez en tu despertar con el Señor, que hoy otra vez tú sintieras eso que sentiste alguna vez en ese primer amor, esa primera vez que tú entregaste tu vida al Señor y saliste y no caminabas, sino que levitabas y caminabas a 40 centímetros del suelo y eras poco menos que un discípulo de esa época y era impresionante lo que sentías, pero poco a poco se fue enfriando y se fue enfriando y se fue enfriando. Y hoy quiero que nos recordemos que es posible otra vez, como siempre, retomar esa primera vez. Entonces, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros y ponemos este mensaje en manos del Señor? Gracias, Señor, por haber traído hoy a tus hermanos a este recinto, Señor. Gracias por los que hoy van a escuchar esta palabra, pero también por los que la van a escuchar después, Señor, en los medios digitales o de alguna otra forma como los llegue a alcanzar un mensaje como este, Señor. Gracias, Señor, por las vidas de quienes estamos hoy aquí reunidos, pero sobre todo gracias, Señor, por la elección que hemos tomado en estar acá. Cuando había tantas otras cosas que llamaban nuestra atención, cuando había tantas otras cosas y pretextos, cómo gastar la mañana del domingo, hemos decidido no gastarla, sino invertirla en el futuro, invertirla en el reino, Señor. Gracias por la vida de todos los que están acá. Bendícenos, Señor, y haz que hoy el mensaje provenga de ti, Señor. Haz que esta palabra surja solamente de ti y penetre en los corazones de quienes la van a escuchar. Amén. Y amén. Bueno, muy bien. Estamos entonces en el Evangelio de Juan y vamos a decir, lo primero que quisiera yo registrar, acuérdate de mí, ir cambiando las pantallas, es muy importante, la primera cosa que quiero registrar es que Juan no habla de milagros. Juan utiliza una palabra diferente. Juan utiliza la palabra señales. Todos entendemos que señales son milagros. Pero si tú te pones a pensar, un milagro es muy importante. Un milagro es algo que sobrepasa las leyes naturales físicas y por de suyo debería impresionarnos y nos impresiona. Pero una señal, además de eso, es algo más. Muestra algo. Está indicando un camino hacia algo, está atrayendo nuestra atención hacia algo. Por eso me parece afortunadísimo que Juan no hable de milagros, sino que hable de señales. Juan es un evangelio, y si ustedes han leído la palabra, Juan es un evangelio que es muy diferente a los sinópticos, completamente diferente. No está interesado en la cronología, no está interesado en hacer ese recuento casi de periodista y de historiador que hace Lucas, no tiene ningún interés. Es más, no habla de los pastorcitos, ni de toda la historia de la natividad que conocemos de Lucas. Juan no habla de eso. Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo, o sea, no más. No arranca y no nos cuenta toda esta historia que nos gustaría saber del origen de la historia de Jesús. Juan es un evangelio muy, muy diferente. Pero en el segundo capítulo de Juan está el primer milagro o señal y solo hay 7. Solo hay 7. Juan es un personaje súper inclinado hacia el tema del símbolo del número. 7 mensajes. Pareciera que el primero
Es un milagro que no está en la lista de oración de ninguno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han orado para que el agua se convierta en vino? ¿Les ha pasado la semana pasada un par de veces? No, ¿cierto que es un milagro exótico? Esto es un milagro diferente, no estamos orando por él, pero arranca como increciendo con un milagro que nadie está orando por él, hasta el milagro, el culmen de los milagros, que es derrotar la muerte al tercer día en el Calvario. Esos son los 7 que recorre el Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar en el primero. Hoy vamos a estar en el primero y vamos a tratar de desmenuzar y vamos a tratar de meter esto en el sedazo y reflexionar sobre qué exactamente nos quiere decir Juan con este milagro. Muy bien. La primera cosa que yo quisiera decir es que el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, este milagro que vamos a ver, está como dividido en 3 grandes capítulos. 3 grandes capítulos, y así lo vamos a ver hoy. Vamos a verlo dividido, porque yo creo que uno se puede comer un elefante si se lo come por pedacitos. Entonces vamos a tratar de agarrar todo esto y dividirlo para que podamos entenderlo mejor. El primer punto es el problema, lo que pasó. Después viene la provisión y después viene el plan o el propósito. Entonces vamos a analizar las 3 cosas. No voy a hablar de la aplicación, porque la aplicación es el plan. La aplicación es el propósito. El por qué sucedió esta señal y este milagro nos lo explica Juan al final, o lo vamos a entender. Muy bien, hablemos del problema. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Ustedes lo ven aquí en el texto claramente. Dice, vamos a leerlo juntos en la versión Reina Valera. Dice así: al tercer día, ¿al qué día? Ah, porque la mía dice el tercer. ¿La tuya también dice al tercer o al cuarto? Al tercer. Bueno, muy bien. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Paren ahí, detengámonos ahí. Les dije que estaba dividido en 3. Este es el problema. Este es el problema. Algunos dirán: ay, no es tan grave que se acabe el vino. ¿Pero por qué? Compran unas chelas, van y hacen otra cosa. No. Los voy a poner en el contexto de lo que estaba pasando. Las bodas en tiempos de Jesús no eran bodas de unas horas. O sea, Tete, tu hija se va a casar en estos días y va a hacer una boda de varias horas. Bueno, esta era de varios días. Estas bodas, gracias a Dios, la de Sofía no me tocó así, porque estaría todavía pagándola. Las bodas de los judíos eran de varios días, Y resulta que la boda, muchos no saben esto, pero la boda, el compromiso entre el hombre y la mujer que estaban ahí casándose, había sucedido antes, mucho antes. Había ya un compromiso sellado de los dos. Lo que pasa es que no se había consumado el matrimonio, pero el compromiso existía. El compromiso existía. Ya este hombre le estaba haciendo una habitación en la casa de su padre a su novia. ¿No les parece una simbología parecida? ¿Quién nos está invitando a la casa del padre? ¿Quién nos está haciendo una habitación? ¿Quién es la novia en esta historia? ¿Quién es la novia? Nosotros, la iglesia. ¿Quién es el novio? ¿Quién es el que se va a desposar a la iglesia? Jesús, Cristo, ¿cierto? Entonces, ese compromiso ya existía, pero tenía que consumarse. Y en ese proceso de consumar ese matrimonio, se hacía una gran celebración de varios días. La gente viajaba, llegaba ahí y la gente esperaba ser atendida, ¿o no? Imagínate tú viajando en épocas de Jesús. Tú no viajabas en Volaris ni en el tren bala. Tú viajabas muchas veces caminando o al lomo de algún animal, y el viaje era complicado y no llegabas para devolverte a las 2 horas. Llegabas para quedarte a una celebración, y si se acababa el vino, era una deshonra enorme
para los que se estaban casando, para el novio. Era una deshonra, porque lo que quería decir es: Pepe, tu novio, estás haciendo una celebración y no has previsto algo muy importante, que es mantener a los invitados atendidos. Entonces, si no has previsto eso, mucho me temo que hayas previsto otras cosas que vendrán en el matrimonio. Entonces, no podía quedarse una boda judía, una boda judía de la época de Cristo, no podía quedarse sin vino, no era un tema menor. Ahora, noten lo siguiente: María parecía estar fungiendo algún rol. No era solo una invitada. Porque ¿por qué María supo que se había acabado el vino? Antes que lo supiera el maestresala. Les traduzco: maestresala es wedding planner de esa época. Entonces, ¿alguien me podría decir por qué María supo que se había acabado el vino antes que lo supiera el maestresala, que a propósito nunca lo supo? Porque nunca se acabó para él. Entonces, miren lo que pasó aquí. María detecta algo. Y la pregunta que les tengo, provocadora, es: ¿por qué María, cuando se da cuenta que el vino se ha acabado, por qué no busca al novio para decirle eso y por qué le dice a Jesús? Jesús era un invitado. El texto mío dice que Jesús era un invitado, junto con sus discípulos. María se da cuenta de esto y le dice a Jesús, no al novio. Entonces guarden eso en su cabeza. ¿Por qué le dijo a Jesús? Entonces, ¿estaba María divulgando los poderes sobrenaturales de Jesús? ¿Sabía María algo que no sabíamos? ¿Tenía más información, como decía el presidente López Obrador? ¿Tenía otros datos? ¿Sabía otras cosas María? ¿Por qué preciso le dice a Jesús y no a el novio? ¿Quién es el responsable de la boda? ¿El maestresala o el novio? ¿Por qué le dice a Jesús? Hay gente que pensaría que María de alguna manera estaba detonando y acelerando el inicio del ministerio. Pero el inicio del ministerio de Jesús solo dependía del Padre. Solo dependía del Padre. Nadie más tenía algo que decir sobre cuándo iniciaba o cómo iniciaba el ministerio de Jesús. Eso era el Padre. Pero María no estaba acelerando nada ni develando nada. Porque María, a pesar de haber sido testigo de algo completamente sobrenatural, a pesar de que María en su corazón sabía que su hijo era 100% Dios y 100% hombre, María era tremendamente reservada. Tremendamente reservada. Les voy a mostrar un texto. Cuando a María se le cuenta lo que le va a pasar y que ha sido elegida para esa tarea tan importante, María dice esto: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí dice María guardaba o dice María tuiteaba. Aquí dice María posteaba en Instagram, revelaba todo, o dice María guardaba. María sabía que esto era sobrenatural, pero lo guardaba. Entonces María no tenía la intención de alterar los planes del Padre sobre cuándo había de comenzar y cuándo había de debutar Jesús. Lo único que María hacía era que en su corazón amaba a los novios y no quería que los novios pasaran por una vergüenza de la magnitud que iba a hacer si el vino finalmente se acababa, porque la fiesta finalmente se acababa. Muy bien, pero no es la única evidencia. Años después, cuando Jesús va con sus padres a Jerusalén, ¿cierto? Ustedes recuerdan que a los papás se les quedó el hijo, ¿cierto? Jesús tenía, no sé, 12 años
y se les quedó y se devolvieron por él. Y fue cuando sucedió ese famoso episodio donde Jesús en la sinagoga lee un texto de Isaías y una profecía se cumple ese día. ¿Se acuerdan de ese episodio? Cuando van caminando, ¡uy! Se nos quedó el hijo. Y se devolvieron y lo encontraron ahí. Bueno, ahí sucedió otra cosa sobrenatural, porque la escritura dice que los de la sinagoga estaban alarmados, estaban impresionados por la sabiduría del joven, del niño que acababa de hacer esto. Y de nuevo, Lucas nos relata esto y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas. Entonces, por favor, no nos vayamos con la teoría de que María dijo, llegamos a una fiesta, este es el momento que conozcan a mi hijo. Yes. Vamos a ver si se acaba el vino y hacemos que mi hijo sea conocido. Esa no era nunca fue la intención de María. Muy bien, sigamos un poquito con esto. ¿Tenía María de alguna manera evidencia de que Jesús podía hacer milagros? Esa es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta para esa pregunta. Alguien diría, pues las mamás conocen a los hijos. Pero yo prefiero creer lo que dice la escritura. Y la escritura dice que ese fue el primer milagro. Yo prefiero creer. Tú búscate la interpretación que quieras y tú digas, ay, pero era la mamá. Le tuvo que haber visto como la inclinación vocacional hacia los milagros en algún momento de su vida. Yo no lo sé. Yo me quiero ceñir a lo que dice la escritura y este fue el primer milagro de Jesús. Otras series y Hollywood se ha inventado una cantidad de milagros en la niñez y una cantidad de cosas, pero la escritura en la que creemos, la inspirada, dice que este fue el primer milagro de Jesús. Muy bien, entonces, entrando en algo más importante, la respuesta de Jesús al final de este episodio del problema es la que nos deja un poquito sacados de onda. Porque Jesús contesta dos cosas preocupantes que hay que analizar. Primero se refiere a su mamá como mujer, por lo menos en mi Biblia. ¿Quieres volver a leer tú? Vuelve a leer. Lee otra vez el versículo en el que contestan, el 4 o 5, cuando Jesús contesta, mujer. Así le dice a su mamá. Y segundo, también le dice algo así como mi hora no ha llegado o algo así como esto que tiene que ver conmigo. Eso dice, eso contesta Jesús. ¿Sí? Eso contesta Jesús. Entonces, esas dos posturas de Jesús han inspirado una teología que yo creo que es descalificadora de María como elegida para la tarea que fue elegida. Por supuesto que a ella no le rezamos, por supuesto que a ella no le pedimos, por supuesto que ella no cubrió nuestros pecados obvio que no, pero de ahí a pasar al punto en que ha sido de alguna manera rechazada y regañada por su hijo. Yo ahí sí no me pongo. ¿Por qué? Porque no me encaja en la imagen que tengo yo de Jesús un hombre que trate mal a su mamá. No me encaja. No me encaja. Entonces, deshojando un poquito la margarita y tratando de entender un poco esta respuesta, la primera cosa que yo quiero decirles es, abordemos la primera preocupación. ¿Por qué le dice mujer? Primero, la traducción nuestra dice mujer, la traducción del King James dice woman, que es como entendemos que se dice mujer en inglés. Sin embargo, la traducción original, esa palabra también es mujer, pero también es dama, pero también tiene otras como acepciones. Y era además la forma más común como Jesús se refería a las mujeres en la época. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús se encuentra con esta mujer en Samaria en el pozo? ¿Se acuerdan en Juan 4:21 que él se refiere a ella con la palabra mujer? Le dice mujer. ¿Se acuerdan también cuando está esta mujer que es acusada y que va a ser lapidada? ¿Se acuerdan que la van a apedrear? Que Jesús está pintando algo en el suelo, que finalmente Jesús se voltea y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Le dice mujer, pero algunos dirán, ay, pero son extrañas.
A las extrañas yo les puedo decir mujer, pero a mi mamá, pero espérate, en la cruz, cuando Jesús está en la cruz, ustedes se acuerdan que las últimas palabras que dice Jesús, una de esas 7 últimas cosas que dice Jesús, Jesús se refiere a María y le dice, mujer, he aquí tu hijo, refiriéndose a Juan. No le dice mamá, le dice, mujer, he aquí tu hijo. Entonces, primero, quitémonos esa preocupación de que mujer era peyorativo, era descalificador. No era. Era una forma muy común como Jesús se refería a las mujeres. Segundo, no ha llegado mi hora. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Esto sí es muy importante, porque Jesús, al decirle eso a María, se deslinda, se desmarca de su naturaleza de hombre. Se desmarca, le traza la línea, le pinta la cancha y le dice, wait a second, espérate un segundo. Yo no estaba ahí, yo no presencié el momento, pero me imagino, mamá, te amo, extraordinario, la boda va a salir súper bien, pero hey, espérate. Yo me reporto a otro y no he sido informado de que mi hora ha llegado. No me ha llegado esa información de que mi hora ha llegado y mi ministerio debe comenzar. Entonces, él se desmarca. Algunos dirán, Santiago, pero no es posible que él se desmarque de su familia. Ya había pasado. Te voy a poner un texto. Ya había pasado. Remitámonos a este texto en Mateo 12. Oigan lo que dice aquí. Mateo 12, del 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, ¿quién estaba afuera? María, con los hermanos. Y miren lo que contestó. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi madre. Otro evento en el que Jesús se desmarcó de su naturaleza de hombre y dijo, es probable que allá haya unos hermanos míos y una madre mía biológicos, pero los que importan son los que hacen la voluntad del Padre. Es decir, y aquí tengo porque he estado defendiendo mucho a María, pero aquí voy a decir una cosa perturbadora para los del otro toldo. ¿María se salvará solo porque es María? No. La salvación se recibe por un único camino, y es aceptar al Señor y al Salvador y hacer la voluntad del Padre. O sea, eso incluso aplica para María, incluso aplica para todos. Porque acuérdense que Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene primos, no tiene cuñados. Dios tiene criaturas o tiene hijos. Hay dos categorías. ¿Tiene criaturas o tiene hijos? Y a los que les gusta la matemática en teoría de conjuntos, todos somos criaturas porque fuimos creados por Él, pero no todos somos hijos. ¿Correcto? Entonces, nótese que aquí Jesús sí se deslindó de esa naturaleza, pero lo que sucede a continuación es absolutamente emocionante. Por lo menos para una mente simple como la mía, es emocionante lo que pasa. Hablemos entonces de la provisión. Ya vimos el problema. ¿A alguien le quedó claro? ¿Alguien tiene claridad en que estamos en un problema? Houston, we have a problem, como dicen los aviadores. Houston, we have a problem. Se acabó el vino. Caput. Tenemos problemas. Que no pase en esa boda. Tete, eso no puede pasar. Se acabó el vino. Muy bien. La provisión. Veamos un poquito el texto que sigue más adelante en el texto. Dice así: su madre dijo a los que servían.
haced todo lo que os dijere. Paren ahí, no sigan leyendo por ahora. Es la última cosa escrita en la Biblia sobre algo que dijo la Virgen María. Miren qué curioso. Si ustedes leen cosas posteriores sobre María, es que se dice de María tal cosa, pero que ella haya... Esto es lo último. Me parece espectacular que una figura tan prominente como ella, la última cosa registrada que dijo sea esto: haced todo lo que os dijere. Imagínense que nosotros fuéramos ese caso, que lo último que se sepa que dijimos es haced todo lo que os dijere. Tremendo eso. Sigamos leyendo. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Le hace novio, ¿no? Llamó. Entonces están parados ahí, la provisión. Acaba de suceder el milagro. Pero a ustedes les pasó como a mí, uno lee muy rápido y se pierde el 80% de las cosas. Uno lee rapidito y le pasa la de se confundió. No entendió absolutamente nada de lo que hay en el texto. Entonces vamos a meternos más a fondo en esto. Muy bien, vamos a meternos más a fondo en esto. ¿Qué representaban las tinajas? Porque eran 6. ¿Qué representaban las tinajas y por qué eran 6? Vamos a tratar de entender primero lo que entendemos con las tinajas. En nuestra cultura moderna no medimos el volumen en cántaros. Lo medimos en litros, lo medimos en centímetros cúbicos, lo medimos en, no sé, onzas quizás, pero no lo medimos en cántaros. Yo me di a la tarea de investigar qué era un cántaro, y como soy ingeniero, yo multipliqué por 3 y después por 7, y encontré que las 6 tinajas correspondían a 717 litros. 717 litros más el peso de la tinaja, eso es 1 tonelada. Porque 700 litros más o menos son 700 kilos. Y si usted le suma el peso de las tinajas que eran de arcilla, de barro, entonces estamos hablando de cerca de 1 tonelada, para que nos ubiquemos. La fiesta iba en algún día hacia el final de la fiesta, ya estaba a 2 o 3 días de terminar la fiesta, y de pronto caen 700 litros de vino. Pero aquí la simbología es perfectamente inescapable, porque fíjese que esto sucede al tercer día. Usted oyó que el primer verso de este capítulo habla: al tercer día hubo una boda. Entonces, este tercer día es inevitablemente un símbolo que está llamando la atención y está apuntando al tercer día que fue cuando Jesús venció la muerte, cuando sucedió el milagro de la redención. Entonces no leamos tan rápido, que ese tercer día está relacionado con eso. Otro aspecto importante antes de contestar estas 2 preguntas: ¿hasta dónde se llenaron las tinajas? Hasta arriba, dice la Escritura. Si usted vuelve y lee, se va a dar cuenta que las tinajas las llenaron hasta el borde, hasta el tope. Otra enseñanza importante: ¿cuándo va a suceder el milagro en tu vida? ¿Cuando estás lleno 1/3? ¿Cuando estás lleno a la mitad? ¿Cuando estás lleno 7/8? ¿Cuando estás lleno un poquitico más arriba o un poquitico más abajo del borde? No, el milagro va a suceder cuando tú y yo estemos llenos hasta el borde, hasta el tope.
Muy importante tener eso en cuenta. Muy bien, vamos a tratar de entender por qué eran tinajas. Primero, las tinajas, ¿para qué se usaban? El texto dice que era para la purificación era el rito de purificación de los judíos. O sea que las tinajas almacenaban agua que se usaba para purificarse. ¿Qué estaba diciendo Jesús con este milagro y con esta señal? Estaba diciendo, son 6 tinajas llenas de agua que tú usas para purificarte, que no sirven, que deben ser transformadas. ¿Y en qué fueron transformadas? En vino. ¿Ustedes se acuerdan qué metáfora se usa en la cena y con qué se compara el vino? Con la sangre. O sea, ¿qué es lo que en realidad puede transformar? ¿El agua y las obras nuestras o la sangre? La sangre. Entonces no se pierdan de esto, porque es un símbolo muy importante. Jesús está diciendo, a pesar de que tú ahí tienes tu agua con la que te vas a limpiar, no te puedes transformar. No importa cuántas veces te limpies, no importa cuántas cosas hagas en tu naturaleza humana, nunca te vas a transformar. Porque solo a través de la sangre vas a poder ser transformados. Muy bien. Las tinajas son de barro. Las tinajas son hechas por el alfarero. ¿A qué se estará queriendo referir Jesús con las tinajas? Porque pudo haber dicho, no tinajas, sino recipientes de madera. O pudo haber sacado el vino de la nada. ¿Al cabo es Jesús o no? ¿Hubiera podido Jesús sacar el vino de la nada? Sí. Pero decidió sacarlo de las tinajas. De las tinajas. ¿Por qué tinajas? Miren esto. Jeremías 18:6 dice esto. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, ¿qué somos nosotros? Vasijas de barro. ¿Qué son las tinajas? Vasijas de barro. ¿Qué es lo que va a transformar en el interior? Las vasijas de barro. Aquí Jesús no está haciendo una transformación por el exterior. No está pintando la tinaja por fuera. Jesús está transformando el contenido. No es un cambio cosmético. Está hablando el que vendió labiales 32 años. No es un cambio cosmético. Es un cambio desde adentro. O sea que los cambios cosméticos sirven. No. Sirven los cambios desde adentro. Entonces, acuérdense, el vino simboliza la sangre. ¿La tinaja quién es? Yo tengo un tic. La tinaja somos nosotros. Y el vino es la sangre. Sigamos. ¿Por qué eran 6? ¿Por qué eran 6? Ya les expliqué que a Juan le encantaban los números, ¿no? Juan tenía un tema con los números muy, muy importante. Pudieron haber sido 4 tinajas. ¿Por qué no? La fiesta estaba medio acabando. Hubiera alcanzado el vino con 4 tinajas o con 3 tinajas. ¿Cierto? Pero eran 6. Eran 6. El 6 es el número del hombre, el número incompleto. El 7 es el número de la perfección, ¿cierto? ¿Por qué no había 7 tinajas? Porque la séptima era Jesús. No necesitábamos la séptima tinaja. Necesitábamos transformar a las 6 tinajas. La séptima tinaja estaba perfecta. No necesitaba nada. ¿Ustedes se acuerdan cuánto duró la creación? 6 días. ¿Y en el séptimo día qué pasó? Descansó. Pero la creación incluye el séptimo día. ¿Por qué el séptimo día? Porque en el séptimo día hay reposo, hay promesa. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? El reposo y la promesa. Va a suceder únicamente si somos transformados.
Porque si no somos transformados, Houston, we have a problem. Eso nunca va a pasar. Nunca va a haber reposo, nunca va a haber promesa. Pero si somos transformados, la habrá. Muy bien, como ya les vi cara de sueño, pasemos a la última parte, el plan. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería hacer Jesús con todo esto? ¿Qué quería? ¿Qué estaba buscando hacer Jesús con todo esto? Dice la escritura lo siguiente. Cuando el maestresala, ya les expliqué que era el wedding planner, ¿no? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, ¿se acuerda que utilizamos la palabra señales? Dijimos que no eran milagros sino señales. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, entonces, acaba de suceder el milagro. María acaba de decir: haced como os ordene. Frase que tiene además un contenido de fe enorme de María. Porque adivine si María quería que los novios quedaran mal. No. Pero María quería que quedaran bien, y sin embargo dice: haced como Él os ordene. O sea, hay un contenido de fe, de confianza, de certidumbre, de certeza de María de que esto iba a ser resuelto. Pero cuando es resuelto, en realidad cuando yo leí esto con cuidado, me di cuenta que aquí había habido no uno, sino dos milagros. Dos milagros. Le voy a decir cuál es el otro, que no está escrito acá. Aquí dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, el maestresala nunca supo que el vino se había acabado. Porque aquí lo dice, no lo supo, no se dio cuenta. ¿Cómo hace el maestresala para no darse cuenta que el vino se acabó, cuando en efecto se acabó porque María dijo que se había acabado, y el proceso implicaba llenar de agua 700 litros? Y les tengo noticias: el invento de la manguera es posterior a los tiempos de Jesús. El invento del agua y el acueducto es posterior, ¿cierto? Entonces usted me va a decir que llenar 700 litros de agua era así, ¡tum! No, tomaba tiempo, pero al parecer fue muy rápido. Al parecer fue muy rápido, porque si no hubiera sido muy rápido, el maestresala se da cuenta que el vino se acabó. El maestresala lo único que le pasó es que dijeron: bueno, vamos a abrir ahora estas barricas, vamos a abrir estas y pruebe este vino, porque me imagino que el maestresala probaba todos los vinos que abrían. Debía quedar tipsy, pero probaba todos los vinos que abría. Y prueba este vino y dice: ¿cómo es posible que el vino de la mejor calidad ha sido reservado para el final? Y llama al esposo y le dice: acabas de romper una tradición. Así no se hace. Estás incumpliendo una tradición. Nosotros, los judíos, ponemos el primer vino, ¿cierto? Bueno, al comienzo. Te lo bebes y después te anestesias. Ya te pueden dar cualquier cosa. Cualquier cosa te pueden dar. Y tú vas a poder degustarlo y te va a parecer que es bueno. Tú hiciste lo contrario. Tú sacaste el mejor vino y lo sacaste y lo pusiste al final. ¿Qué nos estará queriendo decir Jesús con eso? ¿Tendrá algún mensaje eso del mejor vino al final? ¿O será, como dicen los jóvenes, random? ¿Habrá pasado from out of the blue? ¿Será random? ¿Saben qué he descubierto yo? Que en la Biblia no hay nada random. Todo tiene un sentido.
Todo tiene una razón de ser. Pero quiero detenerme en algo. Hay 3 cosas para mí en este mensaje que son absolutamente fundamentales. 3 cosas. La primera de ellas es: nosotros podemos ser testigos de un milagro. Ustedes estarán diciendo, pero testigos de un milagro, esas personas súper influyentes, esos que hicieron esto, Billy Graham y sus amigos. Yo también estoy de acuerdo, ellos se merecen ser testigos de muchos milagros. Pero yo te quiero preguntar, este milagro de convertir el agua en vino, que fue el primero, ¿quiénes se dieron cuenta que había sucedido? ¿Los invitados? No se dieron cuenta. ¿Se dio cuenta el novio y la novia? No se dieron cuenta. ¿Quiénes supieron? Los sirvientes. O sea que nosotros podemos ser testigos de un milagro. Sin embargo, los sirvientes obedecieron. Pero ¿sabes qué pasa en el caso nuestro? Que cuando estamos preparándonos para un milagro, como la condición es la obediencia, y nos dicen a Pepe y a mí, ve y llena las tinajas hasta el borde. ¿Hasta el borde? ¿Y por qué hasta el borde? Ya se está acabando la fiesta. Llenen las 6 tinajas. Llenemos 2. La gente ya se está yendo. ¿Y sabes qué pasa cuando no obedeces? Que no sucede el milagro. El texto dice que recibieron claras instrucciones los sirvientes y no chistaron. Hay que llenar, ¿cuántas? 6. Hay que llenarlas ¿hasta dónde? Hasta el borde. Y ya. Hicieron eso, y como hicieron eso, fueron testigos de un milagro. Pero Jesús eligió gente común para que fuera testigo de su primer milagro. Así como eligió pescadores para que fueran sus discípulos. Cuando iniciamos el ministerio de Unidos, yo me acuerdo que con Maritza y con Mari decíamos todo el tiempo, Jesús no elige a los que tienen todo, elige a los que están dispuestos. Elige a los que están dispuestos. Puede que tú no lo sepas todo. ¿A quién de ustedes le queda claro que Pedro era un maestro en teología, como los fariseos? No era. Es más, hay quienes dicen que el propio recuento de Pedro es el Evangelio de Marcos. Y que él hizo las veces de amanuense. Porque Pedro parece que no era como tan culto como era Pablo. ¿Sí? Dicen algunas fuentes. Entonces, Jesús te está eligiendo a ti para que seas el testigo de un milagro. La siguiente parte que me impresiona es que lo mejor está reservado para cuando nos vayamos. Lo mejor está reservado para cuando nos vayamos. En estos días vi que uno de los best sellers, los libros más vendidos de Joel Osteen, dice su mejor vida ahora. Wrong. Está equivocado. La mejor vida tuya y mía nunca va a ser ahora. Yo no estoy diciendo que ojalá tengas mala vida. No me leas mal, no me malinterpretes. Yo lo que estoy diciendo es que lo que vamos a vivir cuando nos vayamos, ese es el vino nuevo. Ese es el vino Chateau Bordeaux. Ese es el vino nuevo. No acá. Por más de que tengamos una vida llena de cosas maravillosas y lindas, ese nunca será el vino. Porque el mejor vino está reservado para cuando nos vayamos. Entonces, si un día se encuentran a Joel Osteen, díganle que se equivocó con el título, porque el mejor vino vendrá cuando hayamos partido. Miren, encontré este texto, dice en Joel 2:24, pero ojo que es Nueva Versión Internacional, dice, las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite, refiriéndose a cuando nosotros hayamos partido. Entonces, el vino nuevo es
lo que nos espera. Y finalmente, tercera enseñanza es que la obediencia es el requisito del milagro. La obediencia es el requisito del milagro. Ojo, se llama milagro, no se llama capricho. Se llama milagro. Y si tú estás buscando un milagro, tú has de hacer la tarea, tú debes obedecer y tú tienes que hacer todo lo necesario y suficiente para que el milagro suceda. Imagínate esto. Si tú fueras Dios por un segundo, pero ni te atrevas, que fue lo que hizo Adán y le fue muy mal, pero si tú fueras Dios por un segundo, ¿tú le concederías el milagro a aquel que oró y lo luchó o al que nunca se disciplinó para pedirlo? ¿A quién le concederías tú el milagro? Ponte a pensar. ¿Al que nunca hizo nada? ¿Que no era un milagro sino un capricho? ¿O al que sabía que eso era la voluntad para su vida y lo oró, lo luchó, se peló las rodillas y estuvo consciente todo el tiempo pidiendo por eso? Entonces, la fe no es dar por hecho que Dios nos hará el milagro que queremos. Dios nos concederá el milagro que nos conviene. Que nos conviene. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, no todo os es lícito? ¿Sí? No todo os conviene. Entonces nos va a dar el milagro que nos conviene, el que va de acuerdo con nuestro propósito. ¿Qué hicieron los sirvientes de esta fiesta? 3 cosas. Tomaron las 6 tinajas de agua, las llenaron hasta el borde y se las trajeron al maestresala. ¿Cuánto pesaban? 1 tonelada. ¿Chistaron? No chistaron. Obedecieron. ¿Y quiénes fueron los que se dieron cuenta que se había convertido en vino? Ellos. Porque el maestresala estaba chino, no sabía. Y yo me imagino los sirvientes viendo cuando lo iba a probar, sabiendo que era un maestresala piqui, de los wedding planners más costosos de Caná, diciendo, no lo pruebe, no. Uy, lo probó. Y cuando lo probó y dijo que era el mejor vino que había probado, yo me imagino los sirvientes mirándose unos a otros y diciendo, wow, gloria a Dios que se hizo el milagro. Muy bien, entonces acompáñame por favor con una oración para despedir este mensaje. Quiero que pongas ahí por favor tu rostro, lo inclines y me acompañes a dar gracias al Señor por lo que hoy ha pasado, Señor. Señor, gracias por habernos congregado hoy, Señor. Gracias por ser tú ese motivo que nos reúne y que nos congrega en unanimidad hoy, Señor. Señor, hoy vimos esa primera señal en el Evangelio de Juan, pero también hemos entendido, Señor, que lo mejor está por venir cuando estemos en tu presencia, Señor. Ese será el mejor vino, ese será el reposo, esa es la promesa que hemos estado esperando, Señor. Que tú tienes un vino nuevo, de una calidad inigualable, Señor, que está aguardándonos, Señor. Un vino que solo es posible disfrutar cuando hemos sido transformados, no por fuera, sino por dentro, Señor. No transformes las paredes de barro de este recipiente solamente, más bien transforma, Señor, nuestro interior, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y cuando todo eso haya sido sometido a ti, ahí podremos decir, Señor, que hubo un milagro, Padre. Guíanos, Padre, para que hagamos extensivo este milagro a otros, a más personas. Que no nos quedemos con este secreto, que no sea un secreto, que lo compartamos como Jesús nos lo encomendó en la gran comisión, Señor. Y más importante aún, que nuestra transformación, Padre, sea visible. No basta con que digamos que somos tus seguidores, Señor, se nos tiene que notar. En la forma como hablamos, en la forma como actuamos, Señor. Tu palabra dice, lo sabrán por nuestro amor. Haz que ese amor sea ese sello distintivo de nuestra identidad en Cristo, Señor. ¿Y qué más? Muestra de amor
que llevar a los pies de Cristo a un amigo, a un familiar, a un vecino, a un colega. Uno que sabemos que iba a morir si no te conocía y que al ser transformado por tu palabra y por tu mensaje, será como una de esas 6 tinajas de agua que por la sangre tuya alcanzará la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Y gracias, Señor, por la reflexión que nos ha ocasionado, Señor. Y gracias porque hoy queremos empezar a sentir que es posible ese milagro de la transformación en nuestras vidas, todos los días, a través de hacer tu voluntad. Amén y amén. Maris, ¿tenemos anuncios?